Nos vinimos nuevamente a la calle Bolívar para ser partícipe de una de las heroínas de nuestra historia venezolana. Ella es doña Joaquina Sánchez Bastida. Quédense con nosotros porque de la voz de la profesora Maritza Fernández hoy nos relata su verdadera historia. Un 18 de octubre del año de 1765 nace en la ciudad de La Guaira doña Joaquina Sánchez Bastida. Yo soy Joaquina Sánchez Bastidas. Soy la esposa de José María España. José María y yo nos conocimos muy jovencitos, casi niños, y fuimos creciendo igual que nuestras ideas. Nos casamos en Naiguatá y nos vinimos a vivir a Macuto, donde llaman El Cojo, porque a José María lo nombraron Justicia Mayor de Macuto. Comulgábamos con las mismas ideas de don Manuel Gual, don Juan de la Ruleta y otros más que se nos unieron en la aventura de formar el primer movimiento libertario, revolucionario de Venezuela. Las ideas que nosotros irradiábamos en ese movimiento las traíamos desde niños, porque nuestros padres eran revolucionarios. Ese movimiento fue creciendo. Allí había gente de todas las clases sociales, habían esclavos, había mantuanos, y se fue diseminando por toda Venezuela. Pero como en todos los grandes movimientos, siempre alguien traiciona. Y nosotros fuimos traicionados. Después de mucho perseguirnos, allanar la casa, nos hicieron prisioneros. Nos llevaron 2 días presos. Y después nos llevaron a Caracas en presencia del capitán general, que fue quien dictó sentencia. A mí me dieron 8 años de prisión en la Casa de la Misericordia, pero a José María le dieron pena de muerte. Y ese día fue la última vez que lo vi. Después, en mi celda me enteré que lo habían llevado arrastrado por caballos hasta la Plaza Mayor. Lo ahorcaron. Y no contentos con eso, cuando lo bajaron, lo descuartizaron. Cada parte de su cuerpo la fueron colgando en todo el trayecto de camino desde Maiquetía hasta Naiguatá, para que nuestros seguidores escarmentaran. Por supuesto, tanta tristeza, tanta tragedia, hicieron mella en mi salud. Perdí a mi bebé. Era mi 9º hijo, un varoncito, y lo perdí allí en la celda. Pero yo no me podía quedar regodeándome en la tristeza, en la tragedia. No, mi ideal era luchar por la libertad. Pero ¿cómo lo iba a hacer entre las 4 paredes de una celda? Encontré la manera. Todos los días llegaban mujeres presas a la Casa de la Misericordia, mujeres pobres, mujeres que se veían obligadas a robar porque no tenían con qué comer, y la mayoría eran analfabetas. Entonces, mi manera de luchar fue enseñándolas a leer y a escribir. Pero mientras las enseñaba a leer y a escribir, yo les iba sembrando la semillita del amor a la patria, la semillita del deseo de tener por fin una patria libre y soberana. Y así pasaron los 8 años, hasta que en 1808 quedé libre. Me sacaron de la celda
pero me mandaron para Cumaná, con prohibición expresa de regresar a La Guaira ni de quedarme en Caracas. Pero el movimiento había echado raíces y se había diseminado por toda Venezuela, y eso dio frutos. Y se empezaron a ver cuando el 19 de abril de 1810 el pueblo se empoderó, el pueblo se atrevió y le dijo en Parán: ¡fuera! No queremos gobierno español. Y desde allí las cosas comenzaron a ser muy diferentes. Al tiempo, me mandaron a buscar a Cumaná. Me trajeron con todos los gastos pagados. Me devolvieron mis posesiones y me llevaron a la Plaza Mayor de Caracas, al mismo sitio donde asesinaron a José María. Y allí, de manos del mismísimo generalísimo Francisco de Miranda, mis dos hijos mayores recibieron la bandera tricolor. Y fueron ellos, mis dos hijos mayores, los primeros en izar la bandera tricolor en la Plaza Mayor de Caracas. Después de aquel día de gloria, ya me dejaron ir donde yo quisiera. Y yo me devolví a mi Guaira querida, pero a seguir trabajando, a seguir luchando por la libertad. Yo les quiero enseñar algo. Les quiero enseñar algo que tiene mucho que ver con ese amor a la patria, que tiene mucho que ver con esa dedicación y entrega que tuve a ese movimiento. Ya les enseño. Esta bandera. Esta fue nuestra primera bandera. El diseño me lo entregaron don Manuel Gual y don Juan de la Ruleta. Y yo lo signé en tela y lo bordé. Esta bandera con ese sol esplendoroso que iluminará siempre el camino a la libertad. ¡Viva La Guaira! ¡Viva! ¡Viva la mujer guaireña! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Bueno, Maritza, primeramente bienvenida, gracias por brindarnos un pequeño tiempo de tu espacio para este programa, que se dice fácil, pero es una prócer, una heroína de la historia de La Guaira, de la historia de Venezuela, pero principalmente de las pioneras en las guerras independentistas. Sí, gracias a ti por la invitación. Joaquina Sánchez sí fue una heroína, si bien no empuñó las armas, que fue lo único que le faltó, pero sí llegó al punto hasta de arriesgar su vida por la libertad de la República. Doña Joaquina Sánchez fue hija del guaireño Joaquín Sánchez y de la cumanense Juana Bastida. Se tiene evidencias de que él sí era de aquí de La Guaira. Exactamente no sé que ella era de Oriente. No tengo el conocimiento, no hay las bases para saber cómo, ni cuándo, ni a qué edad llegó, pero sí que era muy niña, porque ellos se conocieron desde muy pequeñitos en unas reuniones que se hacían en las casas. En aquella época no había WhatsApp, no había nada de eso. Entonces, ¿cómo corrían las noticias? Se reunían en las tardecitas, cuando empezaba a bajar el sol, en los patios de las casas, y se turnaban cada tarde en la casa de una familia diferente. Ahí se reunían, los niños corrían, y ya desde que ellos eran preadolescentes empezaron corriendo en los patios y jugando. Terminaron uniéndose a las tertulias. Desde muy temprana edad, doña Joaquina Sánchez Bastida demostró mucha madurez. De hecho, se dice que Joaquina a los 16 años ya ella daba unos discursos que la gente se quedaba boquiabierta, que esa muchacha tan joven y tanto que sabía y tanto que se arriesgaba hablando. Se corría la voz de los manejos de la guipuzcoana, y por ahí empezaron las cosas, por los manejos de la guipuzcoana. Era lo que se corría, era lo que estaba de moda, era el comentario del momento. Y bueno, y
y ahí fueron creciendo y encandeciéndose los comentarios. Pero hay algo que hay que destacar. Tanto Joaquina como su esposo José María provenían de familias revolucionarias. Hay que destacar que la historia de doña Joaquina Sánchez todavía está en desarrollo y es que su biografía todavía está en construcción, producto de esa narrativa cargada de sucesos no demostrables. No se sabe a ciencia cierta. Por las investigaciones que he hecho reuniéndome con historiadores y cronistas, la tendencia es a que nació en La Guaira, pero es que existe también la otra posibilidad, porque sus progenitores eran de Cumaná. Entonces no se sabe si por fin cuál es la verdad, y si llegó a La Guaira tuvo que haber llegado muy pequeña, porque existía la costumbre de que las familias se reunían en las tardes cuando ya el sol empezaba a caer en los patios de las casas. No existía WhatsApp, ni noticieros, ni nada de eso, y así era como se transmitían las noticias. Se reunían, hacían tertulias, hablaban sobre el tema que estaba en el tapete, y los niños corrían mientras los adultos discutían, y ella al principio corría junto con José María, y después fueron creciendo, sí, y después fueron creciendo y se fueron integrando a la tertulia. Vale la pena destacar que tanto Joaquina como José María provenían de hogares revolucionarios. Tanto los padres de Joaquina como los padres de José María tenían ya ideas de libertad. Uno de los sucesos que se investigan en la actualidad es su propio nombre, ya que un grupo de historiadores la denominan como Joaquina Sánchez Bastida, mientras que otra corriente la denominan como Josefa Joaquina Sánchez Bastida. Crecimos conociéndola como Josefa Joaquina Sánchez. A medida que hemos ido estudiando, sabemos que la primera mujer periodista que hubo en Venezuela, Carmen Clemente Travieso, escribió una obra sobre las heroínas venezolanas. Y ella fue, según, la primera persona que la llamó Josefa Joaquina. Existe la posibilidad de que ella haya tenido una confusión, porque en la familia de Joaquina, y después cuando se casó con José María, existían muchas Josefas. Ella parece que estaba muy hermanada con su cuñada, hermana de José María España, que se llamaba Josefa. Muchos historiadores dicen que no, que ella se llamaba Joaquina Sánchez Bastida. Pero también está la otra cara, ¿no? Que de verdad en esa época las personas tenían muchos nombres. Entonces, ¿cuáles eran los otros nombres de Joaquina? Porque es que no existe su partida de bautismo, porque en esa época no existía partida de nacimiento. Las personas lo que presentaban era la partida de bautismo. En la iglesia donde se supone que se bautizó, que tampoco se sabe, sino que han buscado tanto en Cumaná como aquí, tampoco se ha encontrado la partida de matrimonio, que el matrimonio sí fue aquí en La Guaira. Ellos se casaron en Naiguatá, en la capilla que pertenecía a la hacienda de los España. Entonces, pero tampoco se ha encontrado la partida de matrimonio. Entonces no hay ningún documento fidedigno que nos indique a ciencia cierta cuál era el nombre de Joaquina o de Josefa Joaquina. Yo la llamo Joaquina. Se casa un 8 de mayo del año de 1799 con quien fue finalmente su esposo, José de Jesús de los Dolores España, mejor conocido como José María España. Había ya una relación, aunque no muy cercana, pero ya había una relación entre sus progenitores, tanto los de ella como los de él. Como te dije, se reunían las familias en las tardes y bueno, a veces estaba presente toda la familia. Y ahí se conocieron al principio en juegos
Y después fueron creciendo, surgió la admiración del uno por el otro. Los dos empezaron a militar en un grupo que después se hizo movimiento. Ya cuando se casaron, ya ellos estaban, ya estaban dando el grupo Pro Libertad, ¿no? Así se conocieron en las tardes guaireñas. Imagínate que cuando ellos se casaron, a su boda, allá en Naiguatá, los primeros invitados fueron los esclavos, los mulatos y la gente de la sociedad rancia. Estaban así como estupefactos de ver que los atendían igual que a ellos. Y bebían de lo mismo que estaban bebiendo ellos y eran obsequiados con los mismos manjares. Y eso trajo cola. Bueno, después cuando ya ellos se casan, que nombran a José María Justicia Mayor de Macuto, ya él había sido ya Justicia Mayor de Caraballeda por un corto tiempo. Ellos se van a residenciar en Macuto. Ella, pues con todas estas cosas, demostraba su afecto y a veces hasta agradecimiento con sus esclavos. Una de las cosas bien documentadas de doña Joaquina es que alfabetizó a sus esclavos. Ella empezó en su casa. En su casa tenía la anuencia de sus padres y ella empezó a enseñarle las letras, las primeras letras. Empezó por las esclavitas y los esclavitos pequeños. Ya después, cuando ella se casa con José María, ellos deciden darle libertad a sus esclavos que les correspondían y pasaron a ser compañeros de lucha. Ya se forma el movimiento junto con don Manuel Gual, don Juan de la Ruleta y unos cuantos más. Y se hace fuerte el movimiento. Participa en la creación de panfletos donde se vestía como mendiga para repartirlos en la Alameda, invitando a la gente a conspirar. Ella salía con los esclavos y las esclavas, que ya eran sus amigos y sus amigas, y la ayudaban a ella, porque ella era la que se encargaba de todo lo que era logística y de todo lo que llamaríamos hoy en día difusión y propaganda. No existía la fotocopiadora, no existía ni siquiera ningún tipo de impresión en ese momento. Y entonces a mano ella elaboraba en las noches los papeles que salía a distribuir, disfrazada de mendiga, arriesgando su vida, porque si la descubrían, como de hecho la descubrieron más tarde, pues pasaba lo que pasó, que fue presa. Doña Joaquina Sánchez Bastida duró 8 años presa en la Casa de la Misericordia en Caracas y tras cumplir su sentencia fue desterrada a la ciudad de Cumaná. Cuando ella ya está presa, ella se da cuenta que la mayoría de las mujeres que caían presas en la Casa de la Misericordia eran analfabetas. Eran mujeres de un estrato social bajo que se veían obligadas a robar para comer. Y ella dijo, bueno, así voy a luchar por la libertad de mi patria desde este presidio. Y se dedicó a enseñarlas a leer y a escribir. Y claro, aprovechaba de inyectarles un poquito, de irles sembrando pues esa semilla, inyectarles ese amor patrio, ese deseo de tener una patria libre. Y cuando salió de allí, pues muchas de ellas se unieron para la lucha con ella, porque a ella la destierran, la mandan para Cumaná precisamente para evitar que se volviera a unir a sus seguidores en La Guaira. Se le prohíben venir a La Guaira o quedarse en Caracas. La mandan para Cumaná creyendo que allá nadie la conocía, que allá no podía seguir con el movimiento. Pero ya era tarde, el movimiento ya había crecido.
Ese movimiento fue el que le puso las pilas, el que encendió todos los movimientos que fueron naciendo en Venezuela hasta llegar al 19 de abril de 1810. Y muchas de esas mujeres que ella enseñó a leer y a escribir en la cárcel, las siguieron y llegaron a Cumaná, y otras se quedaron aquí metiéndole fuego a la candela. Hay que destacar que el primer movimiento independentista de Venezuela se origina en La Guaira y se denominó el Movimiento de Gual España. Creo que la historia de Venezuela ha sido un poco injusta con doña Joaquina, ¿no? Si se quiere, porque si hablamos del movimiento de Gual España, hay que incluir a Joaquina Sánchez, la esposa de José María, y también a la pareja del matrimonio Ramírez, que eran parte de esas cabezas, ¿no?, que lideraban el movimiento de independencia. ¿Qué podría decirme Maritza Fernández, ya no como Joaquina Sánchez, sino como el criterio de doña Maritza Fernández sobre ese suceso histórico que está mal contado? Hay que considerar las diferencias tan marcadas que habían, no solo de clase social, de género, el machismo exacerbado. La mujer era un cero a la izquierda y por eso no se le reconocía sus luchas. La mujer era para bordar, tejer, criar los muchachos, cocinar. Y de hecho, a Joaquina Sánchez por mucho tiempo se nos enseñó simplemente que fue la bordadora de la bandera. Ni siquiera se cuenta cómo fue que llegó a eso. A ella le entregan un diseño que fue elaborado por don Manuel Gual y don Juan de la Ruleta. Mira, nosotros pensamos que esto puede ser la bandera. Y ella lo vio, lo acomodó, lo signó en la tela y lo bordó. Pero no porque Joaquina Sánchez fuera simplemente una bordadora o una costurera, sino porque lo hizo con ese amor patriótico, ese honor de estar haciendo un símbolo patrio. Eso fue lo que la movió. Hay un pasaje de Joaquina que es muy poco conocido. A ella no le importó para nada en cierto momento su prestigio de mujer. Ella, una de las tantas veces que la hacen presa y la llevan aquí a las bóvedas para interrogarla, ella ya estaba embarazada de su último bebé que lo pierde en la cárcel. Ya se le notaba el embarazo y entonces la interpelan. Bueno, pero ¿cómo usted va a decir que no sabe dónde está su esposo si su embarazo es evidente? Y ella tragó grueso y pensando seguramente primero está la patria y mi esposo. Y bueno, ¿y es que acaso José María España es el único hombre que puede hacer hijos en Macuto? Doña Joaquina es apresada por parte del ejército realista y en prisión pierde su noveno bebé, del que se desconoce su nombre, solo se reconoce que era un niño. Cuando cae presa, a ella la condenan a 8 años de presidio. A José María ya sabemos que lo condenaron a muerte. Y cuando ella se entera a los días de estar presa, cómo murió su esposo, ella cayó sumida en la depresión y eso originó la pérdida de su bebé. Ella sale en 1808 de la cárcel y ya sin permiso de pernoctar ya en Caracas. Entonces, ¿cómo se puede imaginar un ser humano que cómo fue posible que desterrándola, ella venía de estar presa 8 años, ¿cómo crees tú que llegó a Cumaná si no le dieron medios? Porque el movimiento estaba vivo. ¿Y quién había mantenido vivo el movimiento? Sus esclavos, que eran sus amigos.
Ellos mantuvieron vivo el movimiento junto con otras personas, pero los principales del movimiento o estaban presos o estaban muertos, y ella presa también. Para el año de 1813 y con 47 años, doña Joaquina Sánchez fallece. Se sabe que fue de enfermedad, se presume que fue algo respiratorio, pero no exactamente el nombre de la enfermedad. Y ella, sus hijos se la llevan a Caracas. Ella ya aquí, en La Guaira, estuvo bien malita. Se la llevan a Caracas en busca de más recursos y muere en Caracas. Aunque hay historiadores que dicen que murió en Cumaná, pero no, de eso sí estoy segura que fue en Caracas. Es que a ella la mandan a buscar. Después de los sucesos del 19 de abril de 1810, ya reconocen la lucha que nació aquí en La Guaira y ya a José María España lo empiezan a llamar héroe. Entonces ella la mandan a buscar como yo digo que como para lavar la conciencia, ¿no? Y la llevan a la Plaza Mayor de Caracas, en el mismo sitio exactamente donde asesinaron a José María España, y le hacen un homenaje. Entonces, ya ella no era la misma de siempre. La iba a regresar otra vez a Cumaná cuando ella lo que quería era retomar las riendas del movimiento, y en La Guaira, donde nació. No daba tiempo de regresar a Cumaná y todo eso. Ella se enfermó en La Guaira, se agravó en La Guaira, y sus hijos, en busca de mejores recursos, de mejor asistencia, fueron a Caracas a ver si allí la salvaban, pero no pudo ella. En la actual Plaza Bolívar, que sería el escenario del asesinato de su esposo años más tarde, se convertiría en el lugar donde José María España, Joaquina Sánchez recibirían honores del generalísimo Francisco de Miranda por sus luchas independentistas. Una de las cosas que formó parte del homenaje que le hicieron a José María España y le reconocieron a Joaquina fue el hecho de que sus dos hijos mayores recibieron de manos del mismo generalísimo Francisco de Miranda la bandera tricolor. Entonces fueron ellos, los dos hijos mayores de Joaquina y de José María España, quienes izaron por primera vez la bandera tricolor en Caracas. ¿Qué siente Maritza Fernández encarnar todos los fines de semana a esta señora que es un patrimonio de la historia de independencia de Venezuela? Siempre, desde muy joven, yo admiré a Joaquina Sánchez y siempre tuve la inquietud de conocer más a fondo. Cuando era muy jovencita, cuando empecé a leer sobre ella, no conocía a las personas que conozco ahorita, y entonces no tuve la facilidad. Hoy en día converso de tú a tú con los cronistas, con los historiadores y todo eso, y eso me ha llenado mucho y ha enriquecido al personaje. Me da mucha emoción y sobre todo porque me identifico, porque Maritza Fernández, desde muy joven, siempre fue lo que ella quiso ser. ¿Cómo llega la ruta histórica a Maritza Fernández, mejor dicho? Como te dije, la fui conociendo poco a poco. Un día recibí una llamada telefónica del director de Cultura, del señor Diego López, diciéndome que quería hablar conmigo, y cuando me presenté al sitio donde nos citamos, era para decirme: se va a abrir la ruta histórica y te quiero ofrecer el personaje de Joaquina, de Josefa Joaquina, me dijo, de Josefa Joaquina Sánchez. No lo pensé ni lo dudé. Claro, me dio un tiempo para que investigara y buscara cómo tenía que ser el traje, para que le enseñara el diseño y todo eso. Y a la semana yo tenía listo el monólogo, lo hice yo misma, el diseño del traje, me puse a investigar cómo se vestía, todo, la forma del peinado, todo. A la semana yo se lo presenté, aquí está.
Profe, no quiero terminar el programa sin hacerle la pregunta de rigor que le hago a todos los invitados. ¿Algún cotilleo, algún chisme, algún cuento que no esté en internet, que no esté muy bien documentado en los libros, que Maritza Fernández sepa sobre Joaquina Sánchez, pero que en realidad muy poca gente conozca sobre la historia de ella? Cuando ella salía con los esclavos, disfrazada de mendiga para repartir los documentos, muchas veces la gente le tenía miedo. Bueno, profe, de verdad que para mí fue un placer tenerla en el programa. Muchísimas gracias. Para mi persona, Manu Music Show, fue un inmenso placer acompañarles un día menos de vida, un día más de historia. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.